Academia de Ciencia Política. Tema: Mujer y Migración. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Julio César López Gaeta, maestro de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, y a partir de la iniciativa de la Academia de Ciencia Política y en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, vamos a tener la colaboración de la maestra Diana Michelle González Ochoa. Ella es maestra en estudios socioculturales por el Instituto de Investigaciones Culturales de la UABC y es licenciada en Relaciones Internacionales de esta facultad. El motivo por la cual la hemos invitado a colaborar con esta iniciativa es para atender algunas cuestiones y a raíz de su investigación de tesis, Maternidad transnacional forzada, experiencia de mujeres migrantes deportadas, que nos platique un poco de su experiencia en los temas de migración y abundar sobre el contexto actual y la visión que ella tiene al respecto. Ahora bien, pues desde inicios de la humanidad nos hemos distinguido por no ser sedentarios, no establecernos en un solo lugar. Hemos, a partir de viajar a otros lugares de donde somos originarios, hemos creado comunidades, hemos desarrollado pueblos, hemos conformado naciones. Y el establecimiento de fronteras, sobre todo para el caso de los estados modernos, han buscado contener esas nacionalidades y evitar también, de alguna forma, que factores externos afecten el desarrollo de esa comunidad. Desafortunadamente, las personas, los individuos, en tiempos modernos, han tenido que emigrar por diferentes razones y sobre esas motivaciones y sobre esas experiencias, la maestra Diana nos va a hablar. ¿Cuál es la línea de tu trabajo académico como docente, como activista e investigadora? ¿En qué nos pudieras decir al respecto? Okay. Mira, la pregunta, pues muy acorde, ¿no? Ahorita para que conozcan un poquito también de mí. Ya mencionaba, soy internacionalista de formación, tengo la maestría en estudios socioculturales y me estoy formando actualmente en el doctorado de planeación y desarrollo sustentable. Uh-huh. Desde aquí, si puedes, bueno, se puede notar en mi perfil, yo abogo mucho por la interdisciplinariedad, ¿sí? Entonces tengo un perfil muy interdisciplinario. Me ha gustado o me gusta tomar de otras disciplinas y alimentar las relaciones internacionales o la disciplina de las relaciones internacionales y de ahí ir construyendo, ¿no? Entonces, en algún momento quiero ser transdisciplinaria, ya cuando trasciendes, ¿no? Y llegas como a eso, el objetivo y tener de todo. Pero desde que fui estudiante de relaciones internacionales aquí, me gustaba mucho el tema de la migración. Uh-huh. Me gustaba el tema de la migración y en ese entonces, pues será como en el 2010, la migración siempre ha sido un fenómeno mundial, como bien lo comentas, pero también en la frontera tiene sus aristas particulares, sus características muy específicas en Baja California y también en Mexicali. Uh-huh. Mexicali se fundó de personas también migrantes de otros estados de la República, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado el tema de la migración. Y después, cuando ya busqué una maestría, sí quería ver, no solamente medir la migración como un fenómeno mundial, sino quería saber o comprender, más bien conocer cómo es que las personas, la percepción, la subjetividad, o sea, qué pasa en una persona o cuáles son los fenómenos que afectan a las personas o que influyen en las personas para que una persona tome esa decisión de emigrar. Obviamente tenía como ejemplo en ese entonces personas que llegaban y que quedaban en situación de calles, que vivían pues aquí en Mexicali, que andan después vagando por la ciudad con la falta de los recursos, sin servicios. Entonces esa era como que lo que me motivaba, ¿no? Y ahora en el doctorado, mi proyecto de doctorado es sobre ciudades inclusivas para personas muy migrantes. O sea, estoy estudiando. En este momento estoy estudiando 5 dimensiones de la migración, de la ciudad inclusiva, que es la economía, lo social, lo político, lo medioambiental, que no estaba antes contemplado. Uh-huh. Es un fenómeno
nuevo, eso de lo que se debe de observar, porque cada vez tenemos más migrantes ambientales por el cambio climático. Wow, okay. ¿Verdad? Y lo espacial. Entonces, esas son 5 dimensiones. ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde qué disciplina? Interdisciplinaria. Ahorita estoy apoyándome, pues me apoyo con la ciencia política, pero también por ejemplo, desde la urbanismo, que es donde estoy haciendo el doctorado. O sea, es una visión interdisciplinaria y siempre bajo la perspectiva de género. Correcto. Sí. Correcto. Muy interesante. Esta parte de medioambiental, pues me parece que un elemento más a la fórmula, ¿no? Que lo vuelve más complicado, pero también pienso que le da una mayor naturalidad, o sea, nos permite entender de mejor manera el fenómeno, no ser tan parciales con una visión tradicional, que por lo menos en el aspecto económico, social y político, ya hemos tenido mucha experiencia, ¿no? Uh-huh. ¿Existe algún registro, alguna estadística, una referencia de cuántas personas migran, cuántas mujeres? Sí, porque veía hace algunas semanas que han salido, por ejemplo, de Venezuela 7 millones de personas en posiblemente la última década, ¿no? Uh-huh. Y gran parte de esas migraciones de mujer. En el caso histórico de México, las migraciones que se dieron en los años 60, 70 eran principalmente hombres, ¿no? Que iban a trabajar a los Estados Unidos, a la economía de Estados Unidos, regresaban bajo esos aspectos temporales, posiblemente lo posterior, después de las crisis, seguramente familias enteras migraron, ¿verdad? Y ahora son ciudadanos en Estados Unidos, igual que lo que ocurre en Europa, donde ya son familias. Incluso vemos en los deportes jóvenes, hombres y mujeres, con nombres o con orígenes africanos, asiáticos, que no necesariamente nacieron en Europa, ¿verdad? Como representando a los equipos nacionales o integrando a los equipos deportivos de cada uno de los países. ¿Cuánta gente anda en este tránsito? ¿Cuánta gente? ¿A nivel mundial? Mundial. Estamos hablando de 300 millones. Aproximadamente la población de Estados Unidos. Imagínate, ¿no? 300 millones de personas migrantes en el mundo, migrando. Así, por todos los flujos. Los flujos cada vez, generalmente los flujos de los que estamos hablando o de los que la gente le causa el conflicto son flujos de sur a norte, uh-huh. Generalmente, ¿no? Los flujos de norte a sur a veces no se estudian porque pareciera ser que no causan estos problemas. Y te digo problemas, ¿no? Porque la migración, yo soy partidaria, la migración es un fenómeno necesario. La movilidad tiene que suceder, ¿verdad? Y ahorita que mencionabas, por ejemplo, la cuestión del cambio del clima, del medio ambiente, creo que ahí viene a reivindicar el fenómeno migratorio. O sea, a veces nada más se explican, es que es porque son pobres, es que es porque su sistema político no tienen estado de derecho, o es porque no tienen trabajo, no tienen empleo, o porque es inseguro. No, también son por cuestiones climáticas y se han quedado, obviamente, sin casas, o también a veces, no nada más por un huracán, sino, por ejemplo, hay países del sureste asiático que se están quedando sin costas. Sí. Y la gente tiene que emigrar hacia las ciudades o hacia partes más arriba, ¿no? Entonces, de eso nadie está exento. Puedes tener un sistema político al 100 en tu país, pero un desastre natural, ¿cómo lo controlas? Y posiblemente eso te da la idea de que no todos estamos exentos, ¿no? No estamos exentos de pasar algo así y que en algún momento te podrías convertir en una persona que esté migrando para salvar su vida o para buscar una forma de vida mejor también. Y son 300 millones de personas, vuelvo a la pregunta, es que no quería dejar eso así, y 300 millones de personas, 50-50. En menor medida, poquito en mujeres, te hablo de 0.5, 48.5, por aquí traigo las cifras. Por ejemplo, en América Latina, actualmente son 49% hombres, 48.1 mujeres. En África y en Asia estamos 41.8 mujeres, 47.1
hombres, o sea, en mayor medida en Asia y África, los hombres, pero lo que es Europa, América del Norte y América Latina, 50-50. En Asia y África ahí se nota un poquito más el porcentaje de los hombres que migran. Pero yo creo que la cuestión cultural, ¿no? La migración no es parte como de las prácticas que a lo mejor una mujer hace, ¿no? Y ahorita que mencionabas, sí, la migración ha sido, sobre todo yo estoy enfocada más como en la migración de México a Estados Unidos. Ujú. Conozco otros fenómenos de otras partes, de otras movilidades, ¿no? Pero en México sí se notó mucho a partir de ¿cómo se llamó esta política? La Simpson-Rodino. Ok. Esta política empezaba a darles papeles a las personas, legalizar a las personas que estaban como indocumentados en Estados Unidos, Ujú. pero ilegalizaba a los que no hacían ese proceso, ¿no? O sea, como que, bueno, ya están aquí todos, vamos a arreglarle a la gente que trabaja en el campo, y en ese entonces también la gente que trabajaba como en las industrias como de alimentos, y generalmente eran puros hombres. Entonces se les arreglan los papeles con la Simpson Rodino, y la gente, pues posterior a eso, ya con la ciudadanía o con la Simpson, podías traer a tu familia, y se empezó un proceso de reunificación familiar. Actualmente, hoy en día, te puedo decir que las mujeres siguen proyectos autónomos. O sea, ya se están investigando, hay investigaciones al respecto. La mujer sigue su proyecto autónomo, se convierten en madres de familia, en jefas de familia, ¿no? Son proveedoras, no solamente al lugar donde van de acogida, sino también el lugar de origen. O sea, están manteniendo a veces hasta 2 casas, ¿no? Su casa, en Estados Unidos, España, por ejemplo, hay mucha migración ecuatoriana, boliviana a España. Están manteniendo su departamentito a lo mejor, y se llevan al hijo mayor. Y aparte están manteniendo la casa en Bolivia, en Ecuador, con la mamá, con el papá y los hijos menores que se quedan. O sea, y son madres solteras, bueno, mujeres sin una pareja, ¿no? Sin un hombre. Ujú. O sea, ha cambiado, ¿no?, los procesos. ¿Por qué lo veo así? ¿Por qué la perspectiva de género importante? Bueno. No, sí. ¿Por qué sería tu visión a la hora del estudio aplicar la perspectiva de género? Digo, lo entiendo, ahora que lo explicas, nos muestras una realidad que a lo mejor para el resto de nosotros, pues, es uno solo, ¿no? Es un solo fenómeno, Ajá. es una sola situación. Pero quienes participan de la migración son hombres, son mujeres, hay una parte fuerte de niñez, hay personas de edad avanzada, hay personas muy jóvenes, hay personas que no tienen familia y hay otras, pues que sí, ¿verdad? Hay diferentes motivos detonantes por los cuales necesitan esa movilidad, ¿no? Dentro de los aspectos que nos estás dando. Pero, ¿por qué tendríamos que aplicar una perspectiva especial a la mujer? Justamente lo que estás comentando, ¿no? Uh-huh. O sea, así como ya no nada más ya no eres un ente acompañante, porque así nos miraban, ¿no? Como, es el migrante y su familia. A ver, ¿cuánta familia? ¿Cuántas mujeres? ¿Tiene esposa? ¿Es su esposa? ¿Su mamá? ¿Sus hijas? ¿Cuántos tienen sus hijas? ¿Sus hijos? Políticas. Ok, el migrante en Estados Unidos se va a ir a trabajar. ¿Y qué va a hacer la mujer? ¿Va a esperar a que llegue todo el día? No, ella también empieza a participar en la economía. Obviamente hay una economía que le llaman economía del cuidado. Todas las acciones que hace la mujer dentro del hogar para que esa economía o esa familia funcione es importante. No solamente iban a atender al esposo, por ejemplo, empezaron a cuidar hijos de otras personas, empezaban a hacer lonches de otras personas y a hacer más comunidad. Entonces, si no empiezas a ver desde el lente de la perspectiva de género, esas cosas a veces las das por hecho. Okay. Y la migración, ¿quién dice? Olivia Ruiz, creo. La migración ya no puede verse si no se ve desde la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque empiezas a verlo con la perspectiva de género y empiezas también a crear políticas públicas más inclusivas, más que reconocen al actor, no solamente lo invisibiliza como acompañante, porque seguramente tú necesitas algo
Las personas o los hombres que iban a trabajar en los campos, por ejemplo, agrícola, de la fresa, de la cebolla, de la lechuga, ocupan algo. O sea, tienen alguna necesidad específica, pero seguramente una mujer migrante procedente de algún pueblo indígena que no habla el idioma, que no habla español o que no habla el inglés, necesita otros recursos, ¿no? Entonces, por eso es que es la importancia de verlo con esta perspectiva. O sea que digamos que la situación obligada en la que cae primordialmente la mujer que está dentro de una familia, de un grupo familiar, y después el papel que va desarrollando como jefa de familia, como administradora de los recursos, como auxiliar de otras familias, ¿verdad? Sin descuidar la propia, a los padres, a las hijas, a los hijos, la vuelve un actor económico, más activo, pues. No deja de serlo, siempre lo ha sido, es un consumidor, participa en el mercado, pero ahora toma decisiones propias, desde su perspectiva de mujer, atendiendo sus necesidades de mujer, independientemente de todas aquellas que la sociedad de alguna forma va construyendo alrededor de ellas, ¿no? Claro. Y eso de alguna manera dicen, bueno, pasó el huracán en Acapulco, mi esposo o el papá de mis hijos tiene 2 años que no me llama, que está allá, mi mamá, mi papá necesitan que los mantenga, y no veo yo, por ejemplo, en mi población una actividad suficiente para hacer frente a todo ello, ¿no? ¿A dónde me voy? ¿A otra ciudad dentro de México? ¿O migro a los Estados Unidos? Por decir, ¿verdad? Donde la perspectiva económica es mucho mayor. Eso la va haciendo un nuevo rol allí en la mujer, lo va abriendo camino, se va animando a más cosas, ¿no? Que, fíjate, lo pintas muy bonito y es bueno, es muy bueno. Yoconda Herrera lo habla sobre eso y realmente creo que la migración es un proceso también de liberación. Correcto. O sea, les ha dado cierta libertad a las mujeres que se atreven, ¿no?, a hacer eso. Pero eso no significa que dejes tu rol tradicional. Sigues cumpliendo con un rol tradicional. Que sí, sales muchas veces de este arroz, hay como un quiebre, ¿no? Una diversificación, un quiebre a lo tradicional, y eso no estoy diciendo que sea algo malo, al contrario, digo, de una forma las libera. Y a veces el regresar, por ejemplo, las chicas, las mujeres que me dieron la entrevista, me hablaban de cómo regreso. A ver, me dice, ¿qué pensarías o qué harías tú si yo tengo 20 años en Estados Unidos? 20 años en Estados Unidos. Durante los 20 años, mi hijo, una historia, ¿no? Mi hijo estudia turismo, mi hija creo que va para bióloga marina, siempre les he mandado dinero. Mis papás tienen su casa, cada uno de mis hijos tienen un carro para todos, porque no tengo para todos, pero tienen su carrito, tienen su casa, y siempre les he dado. ¿Cómo voy a llegar yo a decirles, me deportaron? Y con $20 en la bolsa, que es lo único que traigo. O sea, ya no se permiten, o también el sistema económico o la dinámica económica que ya tiene esta familia no les permite integrarse a la familia así nada más, ¿no? Y tienen una vergüenza, y tienen una culpa, sienten una responsabilidad, ya no solamente por decir, y son doblemente victimizadas, ¿no? Porque primero se les criticó porque se fueron y dejaron a los hijos, y ahora se les va a criticar porque son deportadas. Y ahorita lo que comentaban en la sesión pasada, que en algún momento se estuvieron deportando personas de las cárceles, y eso estigmatizó mucho a la figura del deportado. Piensan que todos los que son deportados son criminales. Y hay textos, o sea, del Colegio de la Frontera Norte, por ejemplo, me recuerdo uno, que hacen un estudio de todas las personas que están regresando de las cárceles, son crímenes federales, pero un crimen federal es, por ejemplo, la felonía. ¿Qué es felonía? Llegaron a la casa y me detuvieron junto con mi esposo, él era traficante, pero yo no soy traficante, yo no sabía, eso es crimen federal, ¿no? Hay crímenes federales por el DUI, por ejemplo, cuando te detienen manejando bajo la influencia del alcohol o de alguna droga, es un crimen. Entonces, los estaban deportando por crímenes menores. Para un contexto
local, digamos. Sí, no, a Tijuana. A Tijuana. Este libro se sitúa en Tijuana, en el 2013, 2014. Ahí es donde hice las entrevistas. Y venían desde las cárceles, por ejemplo, unas de ellas venían por violencia intrafamiliar, por una discusión en la familia, la persona demanda, llega la policía, las arrestan, las encarcelan 6 meses, 1 mes, o menos, o más, y ya cumplen una sentencia, y les dan esa opción. ¿Quieres seguir tu juicio o quieres irte a México deportada? Ya tras 1 año, a veces, o 2 años de estar en la cárcel, dices, me voy a México. Pero son crímenes no así como federales. Cuando dicen son crímenes federales, estás hablando de abuso sexual, de explotación, lavado de dinero. No, en realidad son crímenes menores, Son pero crímenes que juzga el orden federal. Sí. Y eso complica tu situación en el contexto migratorio. Sí. Digo, mi comentario... Y no quiero decir que no hay gente No, que, claro. obviamente, ¿verdad? Pero sí conocer todos estos matices. Por eso a mí me gusta mucho el método científico, el método cualitativo, el indagar, ¿no? En todas esas historias, así como de... Así, y como esa historia, muy diversas. ¿tienes varias aquí? Sí. Okay. Bueno, sí, son 15. La cuestión aquí es de que, digo, mi opinión, no tratando de romantizar, sino más o menos en acercarme a algo de lo que está ocurriendo, pero tú ya nos has explicado pues que tiene implicaciones muy delicadas y que efectivamente en ocasiones, desde una perspectiva particular, los gobiernos que tienen la obligación de responder a ciertas necesidades de sus sociedades y cumplir con esa demanda en ocasiones que se vuelve electoral, pone etiquetas, ¿verdad? Entonces conviene al discurso y conviene al respaldo, por eso se hace, ¿no? Entonces ahorita lo estamos viendo mucho. Sabemos que hay personas que no son socialmente, no están integrados, que cometen delitos como tales, que nosotros pudiéramos decir que son graves. No nos podemos negar a la realidad. Pero estamos ante un discurso que tanto hombres o mujeres, incluso niños que van a ser o que están siendo deportados, traen esa etiqueta. Y lo que platicábamos un poco en la mesa anterior era en relación a esto mismo que tú estás diciendo. Y llegan aquí y como el problema, el gobierno o algunos gobernantes no pueden solucionarlo, atenderlo, tal vez están limitados en sus capacidades, no es una responsabilidad personal, pero al no conocer, al no informarse científicamente de lo que está ocurriendo, del contexto actual, lo más sencillo es que por la migración y están cometiendo delitos y no, pues eso no es responsable, o sea, es una explicación que los revictimiza, los revictimiza y aparte los hace culpables pues de algo, de un fenómeno que tiene otras implicaciones y otras aristas. En este caso, digamos, ¿cómo ves tú las acciones que han desarrollado los gobiernos, ya que nos has planteado así un contexto muy interesante, sobre todo para el aspecto del enfoque así de género, de mujeres? ¿Cómo ves tú que ha estado actuando las iniciativas gubernamentales? ¿Van orientadas al punto que debe ser? Son iniciativas, son políticas que quieren ser públicas, pero que son decisiones gubernamentales que a lo mejor, de acuerdo a su limitado de sus recursos, pues dicen, ahí va eso, ¿no? Y esperemos que lo cachen o que funcionen. ¿Cómo ves tú la situación? Funciona 3 meses y ya no, ¿verdad? Y ya no. No hay recurso. Mira, en materia de migración, porque hay mucha la migración, a veces hay gente que la clasifica, pero yo no es como que me gusta clasificar, pero también nos permite comprender si la clasificamos. Pero en materia de este tema, de mujeres deportadas de Estados Unidos a México, mujeres deportadas mexicanas, sí hay un avance. Sí hay un avance. Okay. Por ejemplo, aquí al final del libro hago una serie de recomendaciones al gobierno, o en ese idílicamente, utópicamente, ¿no? Es que hacía una serie de recomendaciones, acciones que se podrían llevar
para que funcione mejor este proceso de reunificación familiar, porque al final de cuentas muchas de ellas es lo que querían, reunificarse ya sea en Estados Unidos, en México, ya sea en una frontera o internamente, pero reunificarse. El hecho de que se quisieran reunificar en Estados Unidos era más difícil, pero si se quisieran reunificar en México, la idea era que vinieran a México y si los hijos estaban en custodia, por ejemplo, del DIF, del homólogo en Estados Unidos, Uh-huh. o sea, se llama Child Protect Service, ¿no? O protección al infante. Si lo quisieran, si estaban en manos de esta institución, la mujer tenía que cumplir una serie de requisitos para poder tener a sus hijos que son ciudadanos norteamericanos. Muy bien. Si hubieran sido mexicanos, se los dejan. Pero como son ciudadanos y eran hijos nacidos en Estados Unidos, tienen que cumplir, obviamente, con una serie de requisitos, como cuáles, pruebas del antidoping, pruebas como asesoría de violencia, todas esas certificadas por médicos, certificados de Estados Unidos, como una prueba de antidoping, no puedes llevar la que sea, ¿no? Tienes que ser una certificación. Todo eso implicaba mucho recurso, Julio, y te daban un año para reclamar. Entonces había personas que podían perder a sus hijos en ese proyecto, en ese proceso, ¿no? Ahí hemos avanzado. Hay una ley de inmigración, hay organismos que te apoyan de alguna forma, que protege a la reunificación en México. Las embajadas o consulados en Estados Unidos de México están haciendo su chamba. O sea, sí, no estamos óptimos, pero hay algún avance, ¿no? En materia de migración extranjera en México, creo que ahí nos quedamos cortísimos. Tú checas la ley de migración en México del 2011, se queda corta. No contempla a la población migrante internacional. Nomás tienen más políticas como para, sí, obviamente residente, migrante turístico, esas clasificaciones que maneja el Instituto Nacional de Migración, Uh-huh. las clasificaciones, ¿no? Pero realmente no hay una política, no hay unas acciones específicas, como las que yo te digo ahorita, son acciones específicas. Por ejemplo, que te asignen un abogado, como en este caso, ¿no? Que te asignen un abogado, que te dirijan hacia no sé, el Instituto de la Mujer, que da asesoría psicológica gratuita y que de ahí te pueden canalizar a otras instituciones. Esas acciones, pequeñas acciones, cambiaron, o sea, y son buenas. En materia de migración internacional y derechos humanos para migrantes internacionales, pues no mucho. Por ejemplo, en Mexicali tenemos un solo albergue del gobierno, que es el Peregrino. Ajá. Todos los demás son ONGs. O sea, le dejamos a los organismos no gubernamentales las acciones que a lo mejor tendría que estar haciendo el gobierno, ¿no? Y no solamente se los dejamos. O sea, no hay un apoyo hacia las ONGs. No hay también. un subsidio. No hay, ajá. Y seguramente va a haber en algún Uh-huh. momento, pero ahorita la prioridad del gobierno federal son los deportados mexicanos que van a estar llegando, que ya empezaron. Pero ahorita viene yo lo que estaba mirando en las noticias, que vienen las personas que están decidiendo salir de forma voluntaria, que traen lana, ¿no? Uh-huh. Que están llegando en el aeropuerto. Que antes de que me saquen, me saquen y me encuentren en la calle sin dinero, saco mis recursos, los traslado y me voy yo. Sí, y va a ser muy bueno, va a haber mucha derrama económica. Por ejemplo, hay estados tradicionalmente de migrantes, Michoacán, Zacatecas, Baja California no es uno de ellos. Baja California no, Oaxaca, Michoacán, Zacatecas, Tlaxcala, en la Ciudad de México también. O sea, la gente va a llegar con lana. Uh-huh. Digamos que es un aliciente a las economías locales y a las familias, y ¿verdad? Para que también el gobierno haga políticas que los incluyan, ¿no? Uh-huh. O que digan, o sea, la remesa es una es parte del PIB, si no es la primera, o no sé, la verdad ahorita no tengo el dato, sí que es lo primero el petróleo o las remesas. No, el petróleo ha venido perdiendo. Pero entonces lugar. Yo creo que me atrevo a decir está que las remesas, entre el turismo y las remesas. Y las remesas, o sea, ¿cómo no vamos a estar agradecidas con las personas que están mandando su dinero a México, ¿no? Entonces, pues hay que recibirlos de la mejor forma. Mínimo acelerar los procesos, por ejemplo, las actas de nacimiento, las tarjetas de identificación oficial,
¿Por qué? Porque sin una identificación oficial no puedes sacar dinero. Primero, ahí tienes que andar pagándole a alguien o dando para Sí, pues quedas al margen del sistema legal y por tanto, fíjate, legal en tu país de origen, Ajá. ¿verdad? Y te vuelves un ilegal dentro de tu país, Sí. porque estarás al margen de la ley. No hay manera de acreditar la personalidad ni de gestionar recursos favorables que sean comprobables también para el Estado, ¿no? Uh-huh. Y eso le da oportunidad a los grupos criminales y también a los funcionarios o agentes públicos que no tienen mucho profesionalismo en este caso, ¿no? Uh-huh. Entonces se vuelven vulnerables también Sí. en este aspecto. Pues muy interesante. Y sí creo que el gobierno en ese sentido sí está haciendo algo para los connacionales. Correcto. Que les llaman eufemísticamente repatriados. Como si llegaran a su patria, ¿no? Pero repatriados es un eufemismo porque ellos no consideran a México como una patria a veces también. Después de tantos años vivir en Estados Unidos, vivir en México se va a volver complejo. Pero sí. No imposible, ¿no? Mientras, no, claro, uh-huh. Pero no eso que no va a ser sencillo puede llegar a ser traumático. Sí. Porque saliste a partir de una situación, de una exigencia negativa, uh-huh. Desarrollas un futuro promisorio y luego tienes que regresar a tu país en otra situación de crisis, uh-huh. no de bonanza, ¿verdad? Sí. Entonces, sí es complicado para el gobierno articular todo esto, y para la sociedad también lo va a hacer, o sí. La sociedad va a ver a estos personas que reingresan a su país de origen bien, los va a apoyar. Pues ahí nos va a salir todos los trompistas que somos, ¿no? Ya pasó cuando quisieron hacer el albergue acá por la calle 11. No sé si recuerdas que quisieron hacer ese albergue iba a tener financiamiento de muchos organismos internacionales, iban a estar ahí Médicos Sin Fronteras, UNICEF, o sea, se tenía pensado la Comar, todos los organismos ahí. Cuando había recurso internacional, sí, ¿no? Ajá, y pensaron, ay, ¿qué vamos a tener aquí? La gente no quiso y empezaron con las manifestaciones ahí, alrededor del lugar, que es como... Sí, a la altura de la calle 11, sí. Donde antes era un mercado, ajá, una cadena comercial grande. Y ahí nos salió todo, ¿no? Y porque el mismo discurso que usan los gobiernos locales, los gobiernos municipales. La verdad no lo he visto con esta presidenta municipal, sinceramente. Ajá. Es como más perceptiva ella, creo. Pero lo veo con los gobiernos municipales, por ejemplo, del estado de Chihuahua, de Nuevo León, Chihuahua, Coahuila. Sonora no se ha manifestado, creo que también Sonora a lo mejor es más abierto, pero bueno, todas las ciudades van a ser diferentes, yo creo, ¿no? Considero. Pero es un discurso de criminalidad, de que que el narco los va a captar y... Pues si no quieres... Hay una etiqueta y un prejuicio, sí. Que los va acompañando, sí. Independientemente. Y luego hay un prejuicio de nosotros como sociedad nacional que también implica un dejarlos al margen, ¿no? Marginarlos de alguna forma de ciertos beneficios que pudieran encontrar. Son nuestros hermanos, ¿verdad? De nación. A lo mejor ellos así como nosotros no los identificamos, ellos no nos van a identificar inmediatamente como un mismo pueblo, pues, una misma nación, porque yo no dudaría que hay un resentimiento, y hay una esperanza que se agota en ese punto. Y no todos tienen familia, y no todos vienen a casa, no regresan a casa. Pues. Y no todos traen dinero. Sí, es mucha diversidad de perfiles que vamos a estar mirando. Y eso es con los connacionales. Ahora también sumémosle las personas que se van a quedar aquí esperando por algún juicio en Estados Unidos, que son cuando se quedan aquí en la frontera, uh-huh. Esperando el juicio, que son de otras nacionalidades. Y que están en su derecho. Sí, el derecho internacional los protege. Sí, porque están esperando un juicio, pues un juicio legal, ¿no? Pero el CBP ya los cerraron. Entonces el CBP One es una aplicación que les daba para que hicieran sus citas para solicitar el refugio. Está cerrado ahorita. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de eso, lo que van a hacer, yo creo, y las cifras empiezan a hablar, ¿no?
empiezan a tratar de cruzar de forma indocumentada. O sea, ¿cómo? Brincándose el cerro, cruzando el río. Pero ahorita hay tanto hermetismo en la frontera que se vuelve más violento, que se vuelve más inseguro. Entonces, o las personas van a tratar de quedarse aquí. Hay muchos perfiles, a lo mejor van a empezar a tramitar su refugio en México ante Comar, otros van a regresarse, Sí. o otros van a cruzar. Y sí, va a haber una afluencia de personas muy considerable. Y para esas no hay políticas. Para esas personas no hay recursos. Ahí es donde entra las instituciones internacionales, pero como dicen anteriormente, el gobierno de Estados Unidos ha estado quitando los recursos. Por ejemplo, había un proyecto muy bonito que se llama Bebebús. Es un proyecto de UNICEF, financiado por UNICEF, financiado por Estados Unidos. Este Bebebús iba a los albergues, afuera de los albergues o partes donde identificaba que había flujo de migrantes, de personas en movilidad, y atendía a las primeras infancias, de 0 a 3 años. Y las atendía, les daban ayuda psicológica a las madres, psicomotora a los niños, un proyecto muy humano. Uh-huh. Pues ya está cancelado, ¿no? También salen organizaciones como Hayas, es otra organización que atiende a población en movilidad. También otra, con la Jugarreta, esta es una organización o una actividad, hacían una actividad, iban a los albergues y de forma lúdica, siempre jugando y con juegos y todo, trataban de entretener a los niños que estaban en los albergues y también les daban cosas como de educación. ¿Por qué? Porque en los albergues viven niños de 0 hasta 15 años, 16, de todas edades, pero limitados en los espacios, me tocó mucha cercanía. Me tocó un evento en diciembre para el Día del Niño en el Peregrino. Yo creo que eran más de 90 niños. O sea, y la mayoría eran venezolanos. Sí, había muchos migrantes extranjeros, pero va a llegar, yo creo que el momento que ya la indicación es que no se van a aceptar personas de otra nacionalidad más que las mexicanas cuando empiecen a llegar los mexicanos. Y esos grupos seguramente van a ser absorbidos por los otros albergues, que pues no tienen el recurso y tampoco sabes lo que carecen y que me preocupa mucho, la seguridad. Uh-huh. O sea, estos grupos que los identifican y son pues presas fáciles. Pues, los ven vulnerables. Accesibles sí, a para estafas, al tráfico de personas. Entonces, hay que reforzar mínimo, si ya te identificas que son los albergues quienes van a estar dando esa atención a esa gente que es su derecho, sí. Hay que reforzar la seguridad. Más. Sí. Uh-huh. Bueno, y eso involucra a una sociedad más consciente, más responsable para con sus congéneres, más emotiva también en sus acciones y también a los gobiernos, que los congresos, tal vez los congresos locales no tienen mucho que ver en la cuestión de migración, pero en la infraestructura, en los recursos a los ayuntamientos, en las cuestiones de seguridad, en las cuestiones de educación y de salud, ¿verdad? Tal vez ahí podamos nosotros hacer algo. Aquí la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, creo esta semana, tiene también una actividad sobre actores participantes en estos temas de migración, donde hay espacio para atender, para tratar, para aprender. Tú como egresada de esta facultad y de Relaciones Internacionales, ¿tú cómo ves el papel de los profesionistas, de los egresados, la importancia o la relevancia que tiene su formación? Ahorita el tema, además de coyuntural, es histórico, porque estamos agregando nuevos criterios a esta información científica, pero hay muchas cosas por hacer. ¿Cómo ves tú a estos estudiantes, hombres y mujeres, futuros profesionistas en las relaciones internacionales, en la economía, en la administración pública, en los gobiernos, que tal vez participen en las empresas privadas o en las organizaciones sociales no gubernamentales? ¿Los ves con herramientas, los ves con ímpetu? ¿Crees que haya necesidad de mayores apoyos? No sé. Mira, ahorita que comentas esto de ¿cuál es la participación de nosotros como comunidad académica? Seguir registrando el fenómeno, ¿no? Y ya como docente también, en mi actuar como docente, compartir la información hacia mis estudiantes. Pero en el plan institucional
de la UABC, ¿cómo se le plan Desarrollo. de desarrollo institucional del 2023 al 2027, se reconoce la movilidad humana como uno de los temas claves. O sea, los estudiantes tienen que conocer que tienen que reconocerse como fronterizos. Estamos en una frontera. La migración no va a parar. Ya sea migración interna, que se las llaman desplazamientos, la gente que viene de México, de dentro de México, la migración internacional, de sur a norte, la que va en trayecto, la que se queda, o la que están regresando, ¿no? O la que están deportando. No va a parar la migración, es un fenómeno que nosotros vamos a tener siempre, no latente, palpable. Aquí están. Y tenemos que tener las herramientas para actuar, para, como comunidad universitaria, como estudiantes, poder dar, la verdad, regresar de alguna forma tanto que tenemos. Creo que somos privilegiados. Y los estudiantes de la UABC a veces son estudiantes privilegiados. Tenemos estructuras, tenemos muy buenos maestros, estamos en una zona geográfica, económica privilegiada también. Tenemos empleo, bueno, no como el que quisiéramos, pero hay empleo, ¿no? Entonces, poder regresar. Y cito, y si quieres cierro con esto, dice Carlos Marx, ¿no? Dice, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es el que determina la conciencia. Dice, con esto Marx señala el cambio en el mundo no proviene únicamente de un cambio de ideas o en la conciencia de los individuos. O sea, la conciencia no es nada más dada porque sí, sino son las acciones diarias las que va creando esa conciencia. Y habla del materialismo, ¿no? Habla de cambiar las condiciones materiales y las condiciones económicas. ¿Quieres ser más consciente? Tienes que tener también mejores oportunidades y crear, ¿no? Entonces, yo pienso, a partir de las acciones, vamos creando más conciencias, ¿cómo se puede decir? Más claras, más objetivas, más iluminadas a lo mejor, ¿no? O menos ciegas, porque a veces pareciera que no queremos ver, porque pasamos por un lugar y están ahí, y están 10, 20 personas en una esquina, y voltea uno y hace, híjole, qué mal se ve la ciudad. Ahorita con la Serie del Caribe. Sí, estuvimos viendo patrullando toda la ciudad, quitando a la gente que se quedaba dormida, de los parques y todo. Se acaba la Serie del Caribe y ahora vuelve, ¿no? No digo que los quiten, pero yo digo, miraba gente quitándole, ¿a dónde los mandan a esa gente? Quiero pensar que los mandaban al albergue El Peregrino, quiero pensar. De acuerdo. Pero a veces perdemos la noción de qué tanta fuerza tenemos como agentes de cambio. Sí. Y a veces somos pesimistas. Yo no puedo hacer nada y nos conformamos. Y a mí, ¿qué me toca? No está en mis manos. Que puedas. Lo chiquito que puedas, hazlo. Sí. Si el hecho de que le hables dignamente a una persona y de que te dirijas a esa persona, como ser humano, no como inmigrante o deportado, le cambia la realidad, a lo mejor en alguna conversación, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? ¿Me puedes orientar? ¿Dónde está Inami? Ando buscando un albergue para quedarme. Ah, mira, sí conozco, y es mi obligación de que mis estudiantes adquieran ese conocimiento, ¿no? Que sepan la ciudad, que conozcan nuestros servicios, lo que la ciudad tiene, y si ya después también es libre decisión también, si después de eso, de conocer todas las aristas y todos los vértices de un tema, de un fenómeno, ya deciden actuar de una o tal manera, bueno, será también responsabilidad de cada quien. Y es parte de su libertad. Y sí, de parte de su libertad, y tienen que afrontar las consecuencias también. Claro. Reconocer y defender su postura. Yo siempre les digo, defiende tu postura, pero argumentamelo. No me digas que es bonito o que es feo. Esos son adjetivos calificativos. Dime en argumentos por qué no. Aunque también pueden decir porque está feo, bueno, pues está bien, porque es desagradable, porque no quiero sufrir, porque no quiero verme involucrado. Pero tendremos que ir creando esa conciencia, esa solidaridad, ese conocimiento, ¿no? que nos permita tomar mejores decisiones asertivas al respecto, pero que van a terminar haciendo de nuestra comunidad, de nuestro entorno, un entorno asequible a la vida, a la existencia, a la convivencia. O sea, no podemos estar con miedo, con temor todo el tiempo, o ignorantes
de estas cuestiones sociales tan importantes. No, y la verdad, orgullosa de la facultad, de los estudiantes. Fíjate, aquí no sé cuántos servicios sociales existan, pero siempre se ve servicios sociales vinculados a la población en movilidad. Sí. Siempre, y siempre están participando, ¿no? Ya sea que los miro en algún proyecto de investigación o a algún servicio social profesional o a unas prácticas profesionales, pero se vinculan mucho con el tema, como que les interesa mucho el tema y se vinculan con esta población para atenderlas, ¿no? Entonces, creo que entonces estamos haciendo algo bien, ¿no? Sí. De alguna forma, bueno, muy interesante la plática, la colaboración de de nuestra compañera Diana, docente aquí en la facultad, egresada, y pues, ¿dónde podemos encontrar tu libro? El libro está en la editorial UABC. ¿Correcto? Ajá. Pues ahí tiene un valor de 199 pesos. Estuvo expuesto en la Feria del Libro. A lo mejor ahora ya se viene la Feria del Libro. Siempre ponen los ejemplares ahí de UABC. Me imagino que ahí lo pueden encontrar, si no ahí en la tienda de la UABC, ¿no? Se pueden dirigir a la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. Habrá personal que los atienda a través del teléfono, del correo electrónico. Pueden consultarlo con nosotros también y nosotros los ponemos en contacto con Diana si es que está en sus posibilidades, y pues sí, hay que informarnos. Se los mando. De hecho, tengo un grupo grande de profesoras, investigadoras que estudiamos género, colaboramos, y mandé al DF, a Puebla, a Yucatán. Entonces, y no es costoso porque se manda a veces así como un paquete de oficina. De acuerdo. Entonces, si a alguien le interesa, que no esté en el estado, que no esté en Mexicali y lo quiere comprar, con gusto se comunican con Julio, o un mensajito ahí y se los mandamos. Investigadores, agentes de gobierno, estudiantes, tenemos ahí agregados a la página gente de Perú, de Ecuador, de Colombia. Si les interesa el fenómeno, conocer cuál es aquí en este contexto, cómo se ha desarrollado, y ponerse en contacto con Diana, con mucho gusto los apoyamos. Bueno, Diana, agradecerte por esta participación. Le agradecemos a la doctora Erika García Meneses, directora de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, brindarnos el apoyo para esta actividad académica, y pues como el grupo de estudio, de análisis de varios exalumnos, alumnos, egresados aquí en esta facultad, la Academia de Ciencias Sociales y Políticas y un servidor les da las gracias. Muy amables por su atención. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.